Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, que Dios te bendiga hoy. ¿Sabes una cosa? Sonríe. Sonríe aunque tengas puesta tu mascarilla, pues hoy es un día excelente para sentirnos orgullosos y para que tú te sientas orgulloso de ser la persona que eres. Recuerda y nunca lo olvides, Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tú y yo tenemos la capacidad para poder reflejar su grandeza, para poder reflejar su bondad, para poder reflejar su compasión, para poder lograr cosas grandes en la vida, porque nuestro Dios es un Dios de grandeza, nuestro Dios es grande y en Él todo lo podemos. Así que hoy decídete vivir este día lo mejor que puedas. Aprende hoy a vivir con una actitud responsable. Aprende hoy a enfrentarte a la vida sin miedo y sobre todo, haz siempre el bien y esfuérzate siempre por tu salvación. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Marcos en el capítulo 11, versículo del 11 al 26. Y es uno de esos textos difíciles de poder interpretar y sobre todo a veces difíciles de poder entender, porque encontramos a Jesús que maldice una higuera. Sí, así como lo escucharon, Jesús hoy utiliza su poder no para bendecir y para dar vida, sino que lo utiliza para maldecir una higuera. Escuchemos qué fue lo que pasó. Dice hoy la palabra de Dios que al día siguiente Jesús, por supuesto, había estado en Jerusalén. Les pongo en contexto, según Marcos, esta es la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Es una semana bastante intensa. Jesús entrando y saliendo de Jerusalén. Ahora Jesús, dice la palabra de Dios, salía de Betania hacia Jerusalén. Seguramente había estado en la casa de Lázaro, Marta y María, sus grandes amigos. ¿Y qué pasa? Jesús sale de este lugar, de esta villa que está cerca de Jerusalén y dice la palabra de Dios que sintió hambre. Esto es interesante entender. Jesús sintió hambre. Una vez más, la palabra de Dios nos muestra cómo este Dios hecho hombre se identifica con cada uno de nosotros. Jesús es el hombre que se cansa, es el hombre que se agota, es el hombre que le da sueño, es el hombre que siente sed, como también siente hambre, como tú y yo la sentimos en muchos momentos de la vida. Pues, ¿qué pasó? De lejos Jesús, dice la palabra de Dios, vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Van a Jerusalén. Es lo que sigue en el Evangelio. A partir del versículo 15, Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo allí en el templo, que lo han convertido básicamente en un negocio. Así que volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñarles diciendo, ustedes saben, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Después de Jesús purificar el templo, escuchemos qué fue lo que pasó al día siguiente. Pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les contestó, tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Qué interesante. Jesús maldice la higuera, se seca de raíz. ¿Por qué lo hace? Detrás de todo esto hay que descubrir que esto es un simbolismo. Óigalo bien, esto es un simbolismo. ¿Por qué? Porque la higuera en la Biblia representa, es un símil, si ustedes quieren, un retrato del pueblo de Israel. En muchas ocasiones el pueblo de Dios se compara a un árbol, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué se espera de un árbol? ¿Qué se espera de un árbol frutal? Pues que produzca frutos, así de sencillo. Y cuando Jesús, detrás de esta maldición de la higuera, lo que está
enseñándonos y enseñándole a todos es que Israel, que era el pueblo que Dios esperaba, pudiera producir frutos, no para la gloria de Dios. Sin embargo, se había convertido en un árbol infructuoso, en un árbol que tenía hojas muy bellas, sí, estaba frondoso el árbol, pero de frutos nada. En otras palabras, era un árbol que prometía mucho, pero daba poco. Si ustedes quieren, muy linda la apariencia del árbol, pero a la hora de dar fruto, no producía absolutamente ninguno. Esto es importante, porque estamos hablando ahora ya no del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos hablando ahora del nuevo pueblo de Dios que eres tú y que soy yo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera, por supuesto, que tú y yo seamos un pueblo y un árbol que pueda producir fruto. Sí. Jesús esperaba saciarse de este árbol. Por supuesto, Él tenía hambre y esperaba ser saciado de ese árbol. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Que también nosotros demos fruto. Pero ¿sabes una cosa? Para poder ser un árbol que pueda saciar la necesidad de otros, como aquel árbol de higuera que no pudo saciar el hambre de Jesús, tenemos que ser primero saciados por aquel que es nuestro alimento principal, Cristo Jesús. Para que yo pueda saciar a otros, tengo que ser saciado primero por Jesús. En otras palabras, tengo que llenarme de Jesús, tengo que estar unido a Jesús, tengo que estar en comunión con Jesús. Y es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Jesús espera que tú y yo seamos creyentes, que podamos realmente producir esos frutos, ¿no? Qué hermoso cuando dice el salmista, y esto me encanta, ¿no? Salmo 1 dice, esto me fascina, dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, óigalo bien, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. Dice, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. ¡Qué hermosura! El Salmo 1, eso es lo que nos dice. Y todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Porque está plantado. Tiene sus raíces hechas allí, echadas en el Señor. Y por eso produce fruto a su tiempo, porque confía en el Señor. Dios espera que tú y yo confiemos en Él. De hecho, hoy el Evangelio nos lo va a decir. Tengan fe y tengan fe en Dios. Y dice también esto. Y cuando ustedes oren, óigalo bien, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús nos habla hoy de la fe, de la oración y del perdón. Tengan fe, fe en Dios. Y fe es confiar en Él. Fe es confiar plenamente en la voluntad de Dios y en lo que Él quiera para cada una de nuestras vidas. Qué importante es aprender a estar arraigados en Dios y caminar en su voluntad. Y orar creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, sin dudar, óigalo bien, sin dudar. Recordemos que ya Santiago nos va a decir en su palabra, sí, nos dice algo muy importante en el capítulo 1, versículo 6, pero tienen que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Sin dudar, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, pero por supuesto, para que Dios bendiga esa oración y te escuche, siempre recuerda, esa oración tiene que ajustarse a la voluntad de Dios, tiene que estar en acuerdo con la voluntad de Dios. Y dice Jesús que hay que perdonar. Que hay que perdonar. Esto es importante. Cuando tú y yo oramos y estamos elevando nuestro corazón a Dios, hay que perdonar lo que tengamos contra otra persona. Óigalo bien, para que también nuestro Padre que está en el cielo nos perdone a cada uno de nosotros. Qué importante es unir a nuestra vida de fe. Y esto es fruto. Estos son frutos de la vida cristiana. Que haya fe, que no dudes, que seas una persona de oración, que seas una persona que tenga siempre un corazón compasivo y misericordioso, capaz de perdonar a otros, a los que te han hecho daño. Y sobre todo, que podamos dar el fruto que Dios desea. Fruto de paz, de amor, de paciencia, de entendimiento, de templanza, de control. Los frutos del Espíritu Santo que podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Sí, es importante que tú y yo entendamos que estamos aquí en este mundo como un árbol plantado. ¿Con la misión de qué? De dar fruto y dar fruto para la gloria de Dios. ¿De qué vale ser un árbol que tenga hojas muy hermosas como aquella higuera si no tenía fruto para dar? No,
No basta con las apariencias, no basta con tener buenas intenciones y de pronto podemos aparentar ser bondadosos o ser misericordiosos o tener un buen corazón, pero a la hora de la verdad los frutos no se ven. No, que se nos note realmente por el fruto que estamos dando, que estamos unidos en comunión, injertados a Cristo Jesús, que estamos allí realmente dando el fruto que Dios desea para gloria suya. Que ojalá en este día Dios te ayude a ti y Dios me ayude a mí, para que todos los que se acercan a nosotros puedan ser saciados. ¿Por qué? Porque han encontrado en nosotros el fruto que realmente da vida y que bendice la vida de otros. Y que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.